Hay una escena que se repite todos los días en la Argentina y que, por lo común, pasa desapercibida. No sale en los discursos oficiales ni en los gráficos económicos. Es la escena del hombre o la mujer que se levanta temprano, toma un colectivo lleno, trabaja 8, 10 o 12 horas, vuelve cansado a su casa y aún así sostiene su vida con una dignidad silenciosa. No tiene poder, no sale en las tapas de los diarios, no decide el rumbo del país, pero sin él o ella nada funciona. Esa figura, el trabajador común, suele ser invisibilizada por una cultura que solo admira al exitoso, al ganador, al que llegó. El estoicismo, contra todo pronóstico, ofrece una defensa radical de esa dignidad anónima. Hoy se nos repite que el valor de una persona depende de su productividad, de su capacidad para competir, de su éxito económico. Si no escalas, si no acumulas, si no destacas, pareciera que vales menos. El estoicismo rompe con esa lógica de raíz. Para los estoicos, la dignidad humana no depende del poder, la riqueza ni el reconocimiento social. Depende de algo mucho más simple y a la vez mucho más exigente: la rectitud interior, la capacidad de cumplir con el propio deber y de no degradarse moralmente, incluso en condiciones adversas. Antes de seguir, si este tipo de reflexiones te resultan útiles para pensar la Argentina actual desde otro ángulo, te invito a suscribirte al canal, dejar un like y comentar. Eso ayuda a que estos contenidos lleguen a más personas y a seguir profundizando esta serie. El estoicismo nace en un mundo profundamente desigual. No es una filosofía de palacio. Zenón, Epicteto, Marco Aurelio vivieron en una sociedad imperial donde el poder estaba concentrado en pocos y la mayoría carecía de control sobre su destino. Epicteto, uno de los grandes estoicos, fue esclavo. No teórico de escritorio, esclavo real. Y desde ese lugar formula una de las ideas más subversivas de la historia del pensamiento. Hay cosas que no dependen de vos, la riqueza, el estatus, la salud incluso, pero hay una que sí depende absolutamente: tu dignidad moral. Nadie puede quitártela si no consentís. En una Argentina donde millones viven sometidos a decisiones que no toman, inflación, despidos, precarización, tarifas impagables, esta distinción es crucial. El estoicismo no dice no importa lo que te pase. Dice algo mucho más incómodo: no todo lo que te pasa define quién sos. El valor del trabajador no se mide por el salario que cobra ni por el cargo que ocupa, sino por el hecho de cumplir su rol social con responsabilidad, aun cuando el sistema no lo reconozca. Esto choca frontalmente con una mirada liberal extrema que reduce al ser humano a un agente económico. En esa visión, si no sos competitivo, sos, en la práctica, descartable. Si no rendís, sobras. El estoicismo, en cambio, sostiene que incluso el hombre sin poder conserva una grandeza propia. No porque sea pobre, el estoicismo no romantiza la miseria, sino porque su valor no está en venta. Esta idea, bien leída, es profundamente popular y profundamente incompatible con el desprecio clasista que suele acompañar a ciertos discursos contemporáneos. En la Argentina de hoy, se escucha con frecuencia que nadie te debe nada, que cada uno está solo frente al mercado. El estoicismo responde con una afirmación más sutil pero más humana: nadie te garantiza el éxito, pero tampoco nadie tiene derecho a humillarte. La dignidad no se mendiga ni se concede desde arriba, se reconoce como un hecho. El trabajador vale, incluso cuando el sistema lo trata como un costo a reducir. Los estoicos también insisten en la idea de rol. Cada persona ocupa un lugar en la comunidad y tiene deberes asociados a ese lugar. No hay desprecio por el trabajo manual, por el esfuerzo cotidiano, por las tareas humildes. Al contrario, cumplir bien con una función modesta es moralmente superior a traicionar la propia conciencia para escalar socialmente. En tiempos donde se glorifica al vivo, al que se salva solo, al que pisa al otro para subir, esta ética resulta casi revolucionaria, por desgracia. Esto tiene una lectura política inevitable. Una sociedad que desprecia al trabajador común, que lo culpa de su propia precariedad, que lo trata como un problema y no como un sujeto, está moralmente enferma. El estoicismo nos recuerda que no hay orden justo posible si se basa en la humillación de la mayoría. El respeto no se construye premiando solo al ganador, sino reconociendo el valor intrínseco de quien sostiene lo común. El estoico no espera aplausos, no necesita la aprobación constante. Eso no lo vuelve indiferente, sino libre de ciertas manipulaciones. En la Argentina, muchas veces se busca disciplinar al trabajador a través del miedo. Miedo a perder el empleo, miedo a reclamar, miedo a quedar afuera. El estoicismo enseña una forma de resistencia interior. Pueden quitarte muchas cosas, pero no tu condición de sujeto moral. Esa resistencia silenciosa es la base de toda resistencia colectiva posterior. A mitad de este recorrido hago una pausa. Si esas ideas te sirven para pensar mejor, discutir mejor y entender la realidad argentina desde una perspectiva más profunda, te invito a suscribirte, dejar un like y comentar. El ida y vuelta es parte central de este proyecto. Hay un malentendido frecuente sobre el estoicismo. Se lo confunde con resignación pasiva. Nada más lejos.
El estoico no es alguien que acepta cualquier injusticia sin chistar, sino alguien que distingue entre lo que depende de él y lo que no, para actuar con mayor eficacia. En términos sociales, esto implica no confundir la dignidad con sumisión. Podés mantener tu integridad y al mismo tiempo luchar por condiciones más justas. De hecho, sin dignidad interior, toda esa lucha se degrada. En el contexto argentino, esto es clave para desmontar una trampa discursiva muy habitual, la que presenta cualquier reclamo social como victimismo o debilidad. El estoicismo no es queja vacía, es firmeza. El trabajador que exige derechos no es alguien que se victimiza, sino alguien que se sabe valioso. Y esa conciencia del propio valor es incompatible con la lógica del arréglate como puedas. El estoicismo también rechaza la idea de que el éxito material sea un indicador confiable de virtud. Esto es demoledor para una cultura que confunde riqueza con mérito. Hay ricos viciosos y pobres virtuosos, dicen los estoicos sin escándalo. El dinero no ennoblece ni degrada por sí mismo. En una Argentina donde se suele justificar cualquier privilegio en nombre del esfuerzo, esta distinción resulta incómoda pero necesaria. Aquí aparece una crítica directa al libertarianismo contemporáneo, especialmente al que hoy tiene voz y poder en nuestro país. Cuando se afirma que el mercado asigna valor de manera justa, se está haciendo una afirmación moral, no solo económica. El estoicismo niega esa premisa. El mercado no mide dignidad, mide precios. Confundir ambas cosas es una forma de violencia simbólica. El trabajador vale incluso cuando su trabajo no es pago. Punto. Además, el estoicismo insiste en la idea de comunidad. Nadie se realiza solo. Incluso el sabio necesita de otros para vivir. Esta noción choca con el individualismo extremo que hoy se promueve como ideal. En la Argentina, ese individualismo no genera libertad, sino aislamiento y fragmentación. El estoicismo recuerda que el hombre es un ser social y que su dignidad se despliega en relación con otros, no contra otros. Esto conecta profundamente con una tradición justicialista que entiende el trabajo como organizador de la vida social, no como castigo ni como simple mercancía, sino como expresión de la persona en la comunidad. El trabajador no es un engranaje descartable, sino un sujeto con derechos, historia y valor propio. Cuando se pierde esta mirada, lo que sigue es el desprecio, la estigmatización y, finalmente, la exclusión. El estoico no pide compasión, pide respeto. No exige privilegios, exige reconocimiento. Y eso es exactamente lo que está en juego hoy en la Argentina. Si vamos a construir una sociedad donde el hombre común sea respetado o donde solo valgan los fuertes, los exitosos y los ganadores del momento. El estoicismo toma partidos en gritar, del lado del hombre común. Al final, esta filosofía nos deja una enseñanza incómoda pero necesaria. Una sociedad puede ser pobre y aún así digna, puede ser rica y moralmente miserable. El verdadero termómetro no es el PBI, sino cómo trata a quienes no tienen poder. El estoicismo nos recuerda que la dignidad no se negocia, no se privatiza y no se ajusta. Si este artículo te ayudó a pensar el valor del trabajo, del esfuerzo cotidiano y del hombre común desde una perspectiva distinta, te invito por última vez a suscribirte, dejar un like y comentar. Seguir pensando juntos la historia del pensamiento también es una forma de resistir la deshumanización y de recuperar algo esencial, la certeza de que nadie sobra. Y como siempre decimos, primero la patria, luego el movimiento y por último los hombres.